Bienvenidos, hermanos, que nos sintonizan por este medio. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos ha regalado, a nuestro pastor Pablo Barahona, que nos dio el privilegio también de compartir un tema muy bonito, como es el diálogo matrimonial, ¿verdad? Y de Dios, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a andar dos personas si no estamos de acuerdo, verdad? Muchas veces estamos de acuerdo en cosas buenas, pero también hay quienes se ponen de acuerdo para hacer lo malo. Pero en esta ocasión traemos palabra de Dios de cómo dialogar en nuestro matrimonio. Amén. Amén. Sí, hermanos, mucho gusto. Gracias por sintonizarnos nuevamente, hermanos, aquí con la bendición de estar de nuevo, ¿verdad? Ya rato no nos mirábamos, pero tenemos el privilegio nuevamente. Y pues, como decía la hermana, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de los diálogos matrimoniales. ¿Qué tan importantes son los diálogos? En toda relación es importante la comunicación, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Y entonces la introducción nos dice que la base espiritual para todo cristiano es la comunicación con Dios primeramente, para que tengamos éxito en todas las demás relaciones, ¿verdad? De nuestros ámbitos, es importante tener la comunicación con Dios primeramente. De igual manera, una de las bases para sostener el matrimonio es el diálogo, ¿verdad? O sea, hablar. A nosotros las mujeres no nos cuesta mucho conversar, ¿verdad? A nosotros más bien nos toca que nos detengan porque hablamos mucho, ¿verdad? Y es importante también escuchar, ¿verdad? Que es parte de poder dialogar también, ¿verdad? Y según el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Dice que diálogo es una conversación entre dos o más personas que alternan sus intervenciones para expresar ideas o sentimientos, y que también puede referirse a una discusión o trato para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y sí que entra en juego tanto el diálogo y también entran las discusiones, ¿verdad? Que no son muy agradables, pero a veces es necesario que se dé, ¿verdad? Y pues así vamos a continuar, hermanos, ¿verdad? ¿Y cómo iniciamos, verdad, hermanas? Para poder tener comunicación, nosotros tenemos que recordar, en nosotros, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Hermanas o amigas que nos escuchan, ¿verdad? Que nosotros debemos recordar que somos la ayuda idónea, ¿verdad? Amén. Dios nos hizo como ayuda idónea. Si podemos ver en Génesis 2:18, y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué? Dios se dio cuenta que el hombre no podía estar solo, que necesitaba de nosotros las mujeres, porque nosotros como mujeres, como dice, somos lo que florece en el hogar, lo que da alegría al hogar, porque un hombre solo llega a su casa, mira televisión, se acuesta y a dormir. Entonces nosotros, Dios nos hizo para poderle hacer la vida más hermosa al hombre. En el 2:21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. O sea que nosotros somos parte del hombre, o sea, somos, por eso dice la palabra, ayuda idónea. Entonces, como mujeres nunca debemos de olvidar que somos ayuda idónea y que siempre nuestra cobertura va a ser el varón. Entonces, eso es parte muy importante en esta etapa de nuestra vida que estamos viviendo actualmente, en el cual la mujer quiere tomar ese papel. Y nosotros como mujeres de Dios sabemos claramente con la palabra de que nosotros somos ayuda y que la última palabra la toma Él. Nosotros podemos ayudarle en ciertas cosas en el hogar, como corregir y todo, pero la última palabra la tiene el varón, porque para eso Dios nos hizo como ayuda idónea. Sí. Y importante, hermanos, ¿verdad? Porque escuchaba a nuestro apóstol, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener claro, como decía la hermana, con esta sociedad que hoy está en día con el tema del feminismo, ¿verdad? Y el empoderamiento de la mujer, se está transversando, ¿verdad?, esta información. Y nosotros tenemos que tener bien claro que nosotros fuimos creadas para ayuda del hombre, por causa del hombre. No, el hombre fue creado por nosotros. Nosotros salimos de la costilla
del hombre. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros bien claro, ¿verdad? Y el 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, ¿verdad? Entonces, los dos se complementan, ¿verdad, hermanas? Las dos nos complementamos y es tan importante nosotros tener claro que somos ayuda para el varón, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? Somos ayuda idónea. Y si recordamos un poquito la palabra, vemos que Sara sí era una ayuda idónea, ¿verdad? Porque cuando Dios visitó a y para que el Señor comiera, ¿verdad? Entonces ella estaba apoyando a su esposo con la visita, porque con Lot, por ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde estaba la esposa de él cuando llegaron a visitarlo a Los Ángeles? No había una ayuda idónea, ¿verdad? Es muy importante. No estaba cerca, ella quizás andaba afuera, ¿verdad? Porque casi nunca se habla de ella. Entonces es importante, ¿verdad? Dice la palabra ponerse de acuerdo. Volvemos a la base bíblica, dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Entonces, Jacob y Labán, dice en 31:44, pero no está, ¿verdad? La familia política, ¿verdad? Ellos pues tuvieron muchos encuentros, ¿verdad? Porque no quería dominar. Exactamente, ¿verdad? Pero al final se pusieron de acuerdo ya en lo último, ¿verdad? Y no tuvo más que aceptar Labán la decisión de Jacob, que iba a irse con su familia, sus nietos. Ay, no son mis nietos. El hombre, su padre, se unirá a una mujer. Exacto. Entonces, sí, no, interesante, hermanos, porque como dicen, ¿verdad? Labán quería apoderarse de la familia, él no quería aceptar que ya su hija ya no le pertenecía, que ella es de otro hogar, ¿verdad? Y eso lastimosamente cuesta, ¿verdad? Aceptar, soltar a los hijos. Yo todavía mis nenas están pequeñas, pero sí vi, ¿verdad? La parte de hija, cuando mi madre, pues, me tocó decirle que me tenía que ir, ¿verdad? Entonces no es fácil y es un dolor bien grande, con cosas tan pequeñas, hermana, con solo dejar a nuestros hijos ir a la escuela dominical de los niños, ¿verdad? A veces cómo cuesta cuando son bebecitos, esos desprendimientos no son fáciles, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Interesante dice el contexto, que tuvo que intervenir Dios y hablar con Labán y ponerle ultimátum, ¿verdad? A Labán, porque él era el que no quería soltar a su hija y aceptar que se tenía que desarrollar otra familia, ¿verdad? Entonces, dice Génesis 31:51-52, dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. O sea que hubo un límite, ¿verdad? Tú no puedes pasar de aquí para donde mí, ni yo hacia donde tú estás. O sea, yo ya no mando, ¿verdad? De esta línea para atrás, ¿verdad? Ya te corresponde a ti, tú eres el responsable. Entonces ahí se pusieron de acuerdo. Pero mire, lo que más me encanta de esta parte es que tuvo que venir. Cuando lean el contexto, ¿verdad? Les invitamos a que lean el contexto. Dice que Dios tuvo que salir, de verdad, a hablarle, porque este varón no entendía. Salió a perseguirlos, dice la palabra, ¿verdad? Sí, y si se dan cuenta, a veces en muchas familias pasa esto. Y entonces la importancia del diálogo, pero el diálogo principalmente en la pareja, porque entonces más de alguno de los dos tiene que poner un límite a la familia, exacto, porque ahí habla mucho de la familia política. ¿Por qué? Porque a la hora que se casan,
ya son una nueva familia. Entonces ya ellos dependen de las decisiones que ellos tomen, de lo que se va a hacer, porque si seguimos haciéndole caso a lo que dice mamá, dice papá, nuestro matrimonio puede estar en una cuerda floja. Entonces es la importancia del diálogo en el matrimonio, es parte de la comunicación entre pareja. En 1 Corintios 7:5 dice: no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarnos a la oración, volver después a juntarnos, a fin de que Satanás no nos tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Fíjense que este versículo yo lo había leído muchas veces, pero esta vez que lo estaba estudiando me impactó tanto, porque eso sí es cierto. A veces pasa que la mujer, más que todo, empieza que no quiero estar con mi esposo, que me duele la cabeza, que mucho trabajo, que los niños, y entonces si no se platica eso entre pareja, puede haber, porque eso es una parte muy importante que Satanás usa para el varón más que todo, se aprovecha para que el varón pueda caer en tentación. Entonces, como mujeres idóneas que Dios nos hizo, tenemos que platicarlo con nuestro esposo, porque sí hay veces que una mujer se siente cansada y es decirle: mira, hoy me duele la cabeza, ayúdame, y entonces el hombre va a entender, pero el hombre no es adivino. Y a veces nosotros como mujeres creemos que él sabe todo. Él sabe que me duele la cabeza, él sabe que tengo mucho trabajo, él sabe que… y no es cierto. Por eso es muy importante el diálogo. Perdón. Sí, la verdad que hasta para tener intimidad uno se tiene que poner de acuerdo, ¿verdad? Y es tan importante, ¿verdad? Esa parte en nuestros hogares, ¿verdad? Y como dice la hermana, el hombre no es adivino, ni nosotros somos adivinas tampoco. Tanto el hombre como la mujer, si hay una situación que se está viviendo y no se puede por alguna razón, ¿verdad? Hay que ponerse de acuerdo, porque si no, ¿cómo se van a comprender uno al otro? ¿Verdad? Es imposible. Si la palabra está siendo bien clara que solo nos debemos de separar para la oración, y hasta para eso me tengo que poner de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué para lo demás no? Si es tan importante. Sí, me venía a la mente de un testimonio que oí una vez en una prédica, donde la pareja pues tuvieron esa comunicación, no de acuerdo, sino que el esposo tomó la decisión de tomar un tiempo de abstinencia, y él entonces no se acercaba a la esposa. Se sentía rara, ¿verdad? Porque ya cierto tiempo y nada. Entonces vino la esposa, buscó consejería. Sí. Ella buscó consejería. Entonces platicó con su cobertura, y vino la cobertura, mandó a llamar al esposo, que era lo que estaba pasando. La esposa pues ya estaba pensando otras cosas, ¿verdad? Que porque ella se estaba tensionando, ¿verdad? Exactamente, es lo que debemos. Pero no, dice que él con Dios, según él platicó con Dios, ¿verdad? Y le dijo que por un tiempo se iba a tener con su esposa. Entonces él creyó a felicitar, ¿verdad? Y no, el pastor le llamó la atención y le dijo que eso no era correcto, que él tenía que estar con… Y si así fuera, primero ponerse de acuerdo, ¿verdad? Exactamente. Es importante la comunicación en todo. Hay una parte muy importante, es el expresar los sentimientos, que a veces como mujeres no nos cuesta a nosotros, pero a ellos sí. Y entonces, como dice Génesis 45 del 1 al 15, José expresó sus sentimientos al encontrarse con sus hermanos. En Génesis 45, 14, 15 dice: y echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró también. Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. O sea, lo importante, ¿va? No porque sea hombre no dejó de llorar.
porque él se sintió feliz de haber encontrado, pero después hablaron al respecto a eso. Entonces, por eso, en esa parte de los sentimientos, nosotros tenemos que a veces ayudarle al hombre, ¿va? Porque a veces el hombre es, no todos, pero ahí la mayoría es así como simplón. Entonces, uno llegar, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien en el trabajo? ¿Estás bien? Exacto, Dios nos puso esa gracia para poder tener un matrimonio, porque a veces, por eso es que es de dos, ¿verdad? A veces el hombre se dedica mucho al trabajo y entonces llega a veces cansado, no sabemos cómo le fue en su trabajo, qué tan fuerte fue, qué tan duro, qué tanta humillación tuvo en su trabajo, y a veces hay que darle un pequeño espacio a la hora de llegar a casa para que él se relaje y después ya uno demostrarle, si uno le tiene su comida favorita y todo, mira, te hizo, o sea, con amor, porque lo importante de hablarlo. Entonces el hombre también, ¿va? Eso no solo habla para las mujeres, es el diálogo matrimonial, es de pareja, porque a veces el hombre no dice nada, entonces, hombre, hable, diga lo que siente, lo que le está pasando, cómo se sintió, hoy no quiero abrazos, hoy no quiero besos, me siento irritado, o sea, entonces ese es un diálogo. Entonces viene uno no se va a sentir mal, porque uno sabe, ay, pobre, pero si él no dice nada, uno dice, el enemigo te pone en tu mente tantas cosas y dices, sí, yo estoy aquí en casa, yo tal vez porque estoy desarreglada, como no me arreglé, vio a la secretaria de bonita, y él ni en cuenta en eso. Entonces hablen esposos y esposas, no se queden callados, que la comunicación sea asertiva para que pueda haber una buena comunicación y no puedan haber roces. Amén, amén, sí. Definitivamente, hermano, importante el dialogar, ¿verdad? Como dije al inicio, nosotros no nos cuesta mucho, ¿verdad? Aunque también nosotros las mujeres a veces nos cerramos, ¿verdad? Y no queremos sacar esa molestia que nos está ahí martillando el enemigo y se está aprovechando, ¿verdad? De eso, pero también hasta para eso nosotros necesitamos ir a los pies de Cristo y decirle, Padre, limpia las atmósferas, Padre, prepara nuestra boca para hablar, porque para poder acercarnos y romper esos hielos que a veces se forman, esas paredes, ¿verdad? Necesitamos la ayuda del Padre. Porque solo por carita bonita o porque somos, qué sé yo, las que sabemos muchas cosas, no, necesitamos acudir al Señor, ¿verdad? Porque si no es imposible poder bajar esas murallas, ¿verdad? Romper esas murallas. Y aquí importante, hermanos, porque también se enfoca a la familia, a los hermanos, ¿verdad? Porque sí, la pareja, pero también los hermanos, ¿verdad? A veces nosotros como padres, de repente dejamos que nuestros niños anden ahí, ay, sí, ellos se entienden. No, nosotros como padres también tenemos que estar observando mucho el comportamiento de nuestros hijos, independientemente de que si son chiquitos o ya son adultos, ¿verdad? Porque padre o madre no dejamos de ser en ninguna edad, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos a nuestros hijos y sabemos que entre ellos se llevan X de tal manera, ¿verdad? Pero vemos que hay separaciones, que ya no hablan, que ya no aquí, entonces hay que investigar qué pasa, ¿verdad? No es que como dicen que uno se achute, dice, ¿verdad? No, sino simplemente acercarnos y ver si hay alguna situación y donde podemos nosotros ayudar, ¿verdad? Seguimos siendo ayuda, ¿verdad? Y es importante que estemos pendientes de esos diálogos entre nosotros como esposos, como hijos, como hermanos, entre hermanos, para que podamos mantener una armonía, que es lo que nos pide el Señor tener en nuestros hogares, ¿verdad? Y como padres también, ¿verdad? Porque nuestros hijos a veces los vemos así cohibidos de que no saben cómo expresar el problema en que están pasando. Para no preocuparnos. Exactamente, y como decía usted, a veces nos dicen que somos un poquito metidos, pero no, es necesario porque nuestros hijos muchas veces están esperando que nos acerquemos, ¿verdad? Y que les preguntemos cómo te fue en tu día, tenés tarea, tuviste problemas con tus amigos, te peleaste, ¿qué te pasó? Es necesario tener ese acercamiento, ¿verdad? Porque ellos son muy reservados. Muchas veces ellos dicen, digamos, una vez le dije yo a una de mis hijas, ¿pero qué te está pasando? Contame. No, me dijo, es que no me podés ayudar, pero si no me comentás, dije yo, mira, me dijo, no te quiero cargar.
Entonces no va a ser una carga, pero entre las dos podemos orar, le dije yo, y va a ser más suave tu carga. Despojémonos de eso, le dije, despojémonos, dejémoslas en las manos de Dios, oremos. Si no me querés decir, está bien, le dije. Amén. No me querés. Sí, amén. No me querés, está bien, le dije. En el momento que querrás, aquí estoy para escucharte, le dije. Pero ahorita lo que yo te puedo dar es el apoyo orando. Y nos pusimos a orar, ¿verdad? Entonces es muy importante que busquemos también la comunicación con nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces el papá no se acerca porque es hija, y también a veces porque es varón no saben cómo entrarle, algunas veces, ¿verdad? Pero uno sí, Dios le ha dado ese don, ¿verdad? De cómo llegar a nuestros hijos, ¿verdad? Sea varón, sea señorita, podemos, y no tener eso de que tal vez se va a molestar, no, debemos acercarnos a nuestros hijos, dialogar con ellos y en su momento comunicárselo a la pareja, ¿verdad? Y decirle, acércate, porque tal vez lo que a mí no se me vino, ¿va? A mi pareja, o a él se le ilumina y entonces le digo, oh, bueno, entonces platicarlo, ¿verdad? Amén. Así es, importante. Sí, otra cosa muy importante es reconocer las virtudes y mutuamente, ¿va? Porque a veces nosotros como mujeres reconocemos las virtudes del hombre, pero el hombre no nos lo dice, como estábamos hablando anteriormente. El hombre es poco para hablar a veces. Entonces, Dios nos deja en Génesis 12:11, dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Hasta en ese momento, imagínense si le pasó a él, cómo no le va a pasar a nuestros esposos, ¿va? Que a veces cuesta que reconozcan las virtudes, tal vez sí las saben, pero no las dicen. Entonces es mutuamente, hablarse, decirse, mira que guapo te ves, entonces ya él va a decir, sí, tú también te ves hermosa, o sea, a veces nosotros tenemos que empezar a romper ese hielo que hay, y a veces en los matrimonios ya de muchos años, a veces se pierde, porque se vuelve como una costumbre, y eso es de tener de mucho cuidado. Uno debe yo soy muy de fijarme en los detalles y en todas esas cosas. Precisamente hoy le decía a mi esposo que este año cumplimos 31 años de casados, y en los 31 años de casados él siempre ha sido de que siempre me dice, tú no has cambiado nada, sigues igualita, y yo sé que sí cambiaba, pero él tan lindo, dice, no ha cambiado nada, y él siempre saca las virtudes mías, entonces eso me hace sentir amada, igual yo a él, entonces a pesar de los años se alimenta, pero ¿cómo es eso? Caminando con Dios, porque cuando uno se aleja de Dios, se le dan esas cosas y se mete mucho a las cosas del mundo. Entonces, lo importante de caminar junto con Dios para que Dios nos ponga esa gracia y ese amor en los matrimonios que están empezando más en esta etapa, que cualquier cosita ya dicen, me voy con mi mamá y esto. Entonces, no, algo que yo admiro mucho de mi pastor fue que una vez que yo le pedí consejería, él me dijo, mire las virtudes, todas las cualidades buenas que él le ha dado durante todo este tiempo en su matrimonio. Y entonces yo empecé a ver, y eran bien poquitas las malas y eran más las buenas. Entonces dije yo, ay, yo también tengo mis cosas malas, ¿verdad? Lo que pasa es que él no las dice. Entonces dije yo, no, tengo que cambiar esas cosas para ir caminando en los pasos de Dios y tener un matrimonio como a Dios le agrada. Entonces es muy importante las virtudes y las motivaciones y los motivos mutuamente, o sea que debemos de aprender, no que solo él nos diga ni que solo nosotros digamos, no, que entre los dos hablar cosas hermosas y por medio de la palabra, porque a veces en las conversaciones, por eso se llama el diálogo. Recuérdense que en esta época la televisión, los teléfonos hace que se aparten y casi no haya comunicación en el matrimonio. Entonces, lo importante de cuando te sientes a comer y estás un domingo antes de venir a la iglesia, levantarse un poquito más temprano y tener un desayuno y platicar y contar todo lo que ha ido y orar también como parejas, eso como ayuda, pero hay que decirse las cosas, porque si no se dice y no tenemos una comunicación bien clara, por eso la comunicación tiene que ser clara, porque nosotros la
Ajá, las tergiversamos mucho, las mujeres tenemos mucho eso, el hombre no, el hombre te dice tal cosa y uno, ¿por qué dijo eso? Y nosotros, hasta que nos lo dijo, nos dimos cuenta que nosotros ya íbamos por otro camino. Entonces es importante ese diálogo entre el matrimonio. Lo que decía, ¿verdad? Que es importante tener esa comunicación, ese diálogo. Como viste, yo traía en memoria que cuando uno no se ha casado, uno habla hasta de la gallina, ¿verdad? Pero habla, tenemos un diálogo, tenemos una comunicación, ajá, y no queremos que se vaya y te acuerdas de esto, te acuerdas de aquí, y te digas, ay, mira, ay, pero tienes una basurita, nosotros estamos viendo, ¿verdad? Entonces, estamos motivadas, ¿verdad? Para que queremos tener esa cercanía, queremos estar con él. Entonces, amado, ¿verdad? Entonces, igual tiene que ser ahorita, tengamos 5, 10, 40 años, ¿verdad? Eso tiene que mantenerse, como decía, es como un jardín, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitan las plantas? ¿Qué necesitan las rosas? Todos los días hay que regarlas, ¿verdad? Exactamente. Uno le habla a las plantas y ustedes tal vez están viendo, pero usted la lindas. Y así Bueno, somos las mujeres. así tenemos, ¿verdad? Es que la vieja enseñanza es de que sea el varón el que enamore, el que le diga cosas bonitas a la esposa. No, según la palabra, debemos de ser mutuamente, exactamente, ¿verdad? Y qué bonito, ¿verdad? Que entonces uno tiene que aprender a regar todos los días en el matrimonio, ¿verdad? Nos cuesta, sí nos cuesta, ¿verdad? Porque tal vez me lastimó y yo no quiero saber nada, pero por eso dice la palabra, que debemos de perdonar y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿verdad? Debemos de aprender. Amén. Proverbios 31:28 nos dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Qué significa? ¿Verdad? Que él conoce cómo es su amada, ¿verdad? Y le dice, la honra. Hoy escuchaba al apóstol y le hablaba acerca de la honra. Qué lindo el tema, la verdad. Y decía, hay que honrar, ¿verdad? ¿Cómo honra? Diciéndole, qué bien te ves, qué rica comida me hiciste, ¿verdad? A nuestros hijos, ay, hija, hijo, gracias por ayudarme, gracias por portarte bien, gracias por tu excelente esfuerzo en tus calificaciones, qué sé yo. Hermanos, necesitamos honrar. ¿Y cómo honramos? Diciéndole las virtudes que tiene cada uno de los miembros de nuestra familia, no solamente entre el esposo y la esposa, también los hijos. ¿Por qué? Les estamos enseñando, si ellos ven, ¿verdad? Eso que nosotros hacemos como padres, ellos también, cuando menos se acuerden, ustedes van a tener a su hijo diciendo, mamá, qué rica te quedó la comida. Mamá o papá, wow, qué esfuerzo el que haces, gracias por tal cosa, ¿verdad? Ellos reconocen, es una enseñanza constante, ¿verdad? Que nosotros tenemos, y eso también lo van a aplicar cuando ya tengan sus hogares, si es que todavía no lo tienen, ¿verdad? Es tan necesario que nosotros demos esas enseñanzas en práctica, ¿verdad? No solo digamos, hagamos y nosotros no hacemos. Así que Dios nos habla primero. Sí, no, lo importante que usted decía, ¿verdad? Reconocer, pero también a nuestros hijos debemos de reconocerles, ¿verdad? Porque ellos también se sienten parte de, ¿verdad? Y ellos son como esponjita, ¿verdad? Sí. Como decía usted, lo que mira, el trato que les dé su amado, ellos van a repetir. Exactamente. El día que Dios permita que tengan ellos sus hogares, eso es lo que van a dar, porque eso se sembró en ellos, ¿verdad? Amén. Qué importante, como aquí nos habla de reconocer los errores y corregirlos en el camino. Que ahorita que yo leía este tema, decía yo, eso es cierto, cuesta reconocer a veces cuesta reconocer que nosotros fuimos las que nos equivocamos y no vamos y le decimos, solo queremos que nuestra pareja sea el que si se equivocó, vaya, y nosotros, por eso es parte de los dos, es parte de tener esa comunicación para poder decirte, me equivoqué, discúlpame, yo tuve la culpa y no me di cuenta, y no taparla con otra excusa o con una mentira, porque ahí dice en Proverbios 28:13,
El que encubre sus pecados no prosperará, más que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso va para todo, pecado, pecado. Y pecado es una mentira. Entonces, si si te pasó algo en el hogar, un accidente, y lo quieres ocultar para que él no se enoje, porque a veces sientes que con pinza le tienes que hablar a él, no, ve, reconoce que te equivocaste y reconoces tu error y él va a cambiar. A veces se enojan más porque uno oculta las verdades y entonces, como dicen, no hay mentira pequeña, todas son mentiras. Entonces aprendamos a ver nuestros errores y corregirlos y hablarlos, no solo como decíamos, no solo con la pareja, con los hijos, porque a veces cometemos errores hasta con nuestros hijos. Exacto, entonces uno va y decirle, perdón, discúlpame, no era así como te tenía que tratar, estaba enojada, pero tú no tienes la culpa, tú puedes, porque a veces, más cuando tan pequeños, ¿va? Que si quebraron algo y todo, y uno se enoja y no, uno decirle, mira, fue error mío porque yo tenía que recogerlo, tú no tuviste la acción, hacerlo sentir a ellos, de que ellos puedan reconocer, porque los hijos son como esponja, más cuando están pequeños, todo lo que miran en el hogar lo van a hacer después, son increíble, pero son el reflejo de nuestro. Entonces, si nosotros le hablamos con sinceridad y somos claros cuando cometemos un error, ellos van a hacer así: mamá, cometí este error, mamá, yo quebré esto, mamá, mira esto, mira, yo tomé esto y no lo tenía que tomar. Entonces, pero sí es importante la comunicación, por eso te dice, en sí la comunicación en todo es importante, porque si no tenemos la comunicación correcta, el diálogo correcto, no vamos a poder corregir correctamente. Sí, y la verdad que aquí, como decía hermana, es dialogar, no es discutir, no es yo tengo la razón, ¿verdad? No, y yo mando aquí, no, sino es llegar a un acuerdo y reconocer, como dice la hermana, y corregir el error para que eso no continúe o se haga más grande, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Dice Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? O sea, nos enojamos, dejemos un espacio donde se baje el enojo, tratemos de conversar, pero antes de que se haga de noche y nos vayamos a dormir, tratemos de corregirlo, ¿verdad? Porque si nos vamos enojados, ¿verdad? Quien hace fiesta ya saben quién es, el enemigo hace fiesta, ¿verdad? Entonces ya no duermen dos, en el caso de las parejas ya no duermen dos en la cama, duermen tres, ¿verdad? Porque el enemigo está en medio de los dos dividiéndolos, ¿verdad? Y eso sí tenemos que tener un gran cuidado. Y con el tema de la corrección, ¿verdad? A mí me gusta lo que dice el pastor, ¿verdad? Aprendiendo de otros nosotros, gloria a Dios, que antes de que cuando vamos a corregir a alguien no peguemos primero, sino preguntemos qué pasó y si amerita, entonces toca, ¿verdad? Sí. Enojado, pero la palabra lo dice. Amén. Amén. No sé si pasamos a la siguiente. Dice, en Efesios 5, 25, 26 dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerle santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Qué bonita ese versículo, ya se dieron cuenta, ¿va? Esposos, amen a sus esposas. A mí como me encanta. Pero ¿por qué lo dice? Porque a veces, como les decía, nosotros somos más fáciles de demostrar, pero ellos no. Entonces a ellos les dice que nosotros tenemos que ellos nos tienen que amar. En el otro dice Efesios 5:2. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Como me encanta esa palabra, es necesario, por eso el diálogo entre los cónyuges, porque eso ayuda a que podamos tener una comunión con Dios bien y que ellos puedan. Nosotros tenemos que aprender también que a veces, como tú decías, Erika, la vez hace ratito, donde decías que las mujeres somos que hablamos mucho, si no le damos tiempo a ellos, que ellos hablen, y entonces a veces por no dejarlos escuchar, creemos que ellos no nos aman, entonces hay que dejarles hablar, darles su espacio, para que ellos puedan interpretarse como ellos deseen con nosotros, y siempre a base de la palabra.
Por eso lo muy importante en estos temas es tener comunión con Dios, porque si usted tiene comunión con Dios, y más de mujer que a veces somos más accesibles, el hombre es también, pero nosotros somos como más accesibles a entrar a la presencia del Señor, meternos en la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo nos habla y nos reargulla a veces cuando estamos actuando mal, cuando estamos ahí rencillas, Él nos dice esto no está bien. Entonces nosotros podemos calmar la situación. Dicen que a veces en el hogar cuando se separa, es más que todo cuando la mujer dice ya no. El hombre todavía está ahí, la mujer dice ya no. Entonces, en lo cristiano, la mujer debe de buscar de Dios por medio de la oración para no llegar a esos extremos, porque a Dios no le agrada el divorcio. Entonces, si ya tenemos un buen diálogo, no llegamos a esa instancia, pero si no tenemos un diálogo y le damos, ahí sí que le abrimos la puerta al enemigo, va a buscar muchas formas, porque el mundo está para eso, para meternos tantas cosas por medio más de las redes sociales. Por eso es importante de las redes sociales. A mí no mucho me gusta ese tal TikTok, digo yo, esa es una pérdida de tiempo, y los hombres, entonces yo siempre digo, eso no, y me dicen, no, yo tengo, pero no lo uso para eso. O sea, yo a veces paso y hay una receta o algo, da esto, agarro, pero de ahí nada más, porque no me gusta. Y le digo, me dice, ¿no te gusta? No me gusta. Es que sos de la antigua, me dice. Y yo le digo, no es que sea de la antigua, le dije, lo que pasa es de que eso es una pérdida de tiempo que no te lleva nada a una comunión con Dios. Y el tiempo está tan corto que ahora, yo que uno amanece cuando siente ya está de noche, cuando uno siente se fue el año rápido. Entonces, ¿cómo voy a perder mi tiempo en redes sociales, en televisión? Mejor en una comunión con familia, con nuestros hijos, hablar, platicar, y eso es muy bonito. Yo tengo una experiencia, un pequeño testimonio sobre eso, sobre el diálogo. Nosotros siempre, cuando mis hijos estaban chiquitos, porque ya no tengo a ningún hijo en mi casa, se fueron ya se fueron, unos se casaron, otros estudiando, entonces yo me quedé sola. Entonces me recuerdo yo, y mis hijos también se acuerdan y me dicen, ¿te acuerdas que cuando veníamos en la mañana los sábados, mi papá estaba y se ponía a platicar del desayuno? Eran desayunos largos, y se venía y nos hablaba de Dios, porque él les hablaba de Dios de chiquitito, les hablaba de Dios, y dice, y a mí me gustaba eso, porque teníamos una conversación, todos participábamos, todos hablábamos. Entonces, la importancia yo estaba leyendo un documental sobre la televisión, de que muchas gentes tienen televisiones en toda parte de su casa, y eso es malísimo, porque entonces ya no tienen una comunicación. Nosotros solo teníamos una televisión, entonces en el comedor no había televisión, entonces eran las pláticas, y eso sería bueno regresarlo, porque ayudaría mucho para unir a las familias, más en estos tiempos tan difíciles que hay. Y definitivamente, ¿verdad? La palabra dice que debe permanecer la fe, la esperanza y el amor, pero que el mayor de todos es el amor, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo Efesios, ¿verdad? Dice, lleven una vida de amor, ¿verdad? En nuestros hogares. ¿Cómo podemos tener esa vida de amor? Llenándonos del amor de Cristo, llenándonos del amor de Dios, ¿verdad? Que Señor nos llene, porque solo Él en su bendita en cada situación que se presenta en cada, ¿verdad? Porque es fácil. Imagínense que hasta el abogado, ¿verdad? Llega un tiempo donde se van a divorciar y dicen, no, hay que entrar a un proceso de conciliación. Decir, sí, estoy ya listo para divorciarme. No, hasta ellos son llamados a que llamen a esa reflexión de conciliación para que puedan ver si hay una oportunidad de rescate de ese matrimonio. ¿Será que es importante el matrimonio para Dios? Sumamente importante. Si para el hombre hasta ellos han puesto esa condición antes de hacer un divorcio, imagínense, para Dios qué tan importante es que nosotros como hogares, como nuestro matrimonio esté permanente, ¿verdad? Y hay que cuidarlo. Es una plantita que hay que estar regando, hablándole bonito, ¿verdad? Corrigiendo y quitándole las hojitas que están secas, ¿verdad? Echándole abono. Eso así es el hogar. Nos toca a nosotros trabajar, ¿verdad? Y es de dos, ¿verdad? Tanto hombre como mujer. Pero ¿quién permanece más en la casa?
por lo general es la mujer, aunque hoy en día los dos trabajan. Sin embargo, la mujer no deja de desconectarse del hogar, aunque trabaja. Tiene que hacer un doble esfuerzo, ¿verdad? Entonces, toca estar atentos y alertas, ¿verdad? Y continuamos entonces con lo que son expresiones de amor, porque ya el tiempo nos está apremiando. Amén. Expresiones de amor. No es solamente hablar y escuchar al cónyuge. Deben manifestarse expresiones de amor, lo que usted platicaba, ¿verdad? 1 Corintios 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿verdad? Entonces es lo que tu esposo, cuánto amamos a nuestras hijas, porque tenemos que tener de manifestar cómo amamos, decirles a nuestras hijas, veo que estás bien en el trabajo, te has esforzado, te está saliendo bien. No sé por qué recalco tanto en los hijos, pero y jóvenes ya grandes y están todavía con aquello de que mi mamá nunca me quiso, mi papá siempre mi papá, sí, entonces hay que, si no hay, ¿verdad? Porque tanto joven y el enemigo anda ahí, sí que como león rugiente y anda tras los jóvenes, ¿verdad? Yo conozco unos jovencitos que la mamá lamentablemente no les dio el amor que ellos necesitaban y ellos llegaron a pegarle a los papás. Entonces es lamentable, ¿verdad? Y ella ahora está tan mal, ella está solo esperando que el Señor la llame. Y ahora los hijos no llegan porque ellos están dolidos. Ellos saben que su mamá un día de esto se va, pero ellos están dolidos. Y yo le digo, solo bendecilos, le digo, bendecilos y que te perdonen y ponete a cuenta con el Señor día a día. Entonces lo importante que es que si lastimamos a nuestros hijos, reconocerlo e ir con ellos, decirles que los amamos. Ellos necesitan cuánto de ver a los hijos se sienten bien, se sienten amados, ellos se sienten seguros. Cuando uno les expresa el amor, ellos se sienten con confianza, ellos en seguridad, ellos de verdad es algo lindo y desde pequeños tenemos que darles Dice exponer las necesidades del hogar. En esa podemos ver lo espiritual, buscar juntos al Señor para crecer espiritual y como familia. La comunicación con los hijos, participación de los hijos y las enseñanzas. Lo físico y material, conocer las necesidades en el hogar para suplirlas. Esto es muy importante porque a veces el esposo no cuenta las necesidades que hay en el hogar. Digamos en lo físico y en lo material, digamos en lo material, no dice que tiene problemas económicos y viene a veces uno como esposa sigue gastando y gastando y gastando y se meten en problemas económicos por eso, y cuando hay alguna economía empieza a fallar en el hogar vienen complicaciones fuertes, no solo para el esposo, sino que para los hijos y la esposa, porque ahí sí que el conjunto familiar empieza a tener problemas de, ay, mi papá no me da esto, mi esposo no me da para qué, pero si él no cuenta que la situación está delicada, no cómo va a poder la familia ayudarlo. Por eso la importancia de la comunicación en esa parte, la comunicación con los hijos, lo que decía la hermana Vilma, es cierto, los hijos necesitamos saber qué les está pasando, porque a veces creemos que nuestro amor está llegando y no lo está llegando, y los patrones de enseñanza en un niño cuando es chiquito se queda para la adultez. Y entonces vienen hombres adultos amargados, fallidos, y entonces sus hogares, exacto, es muy importante. Yo, cuando yo estaba en prácticas como psicóloga, llegaban muchos niños así,
y a gente adulta que tenía esos problemas y había que sanar esas partes para que su hogar no creciera así y no llegaran a ese mismo patrón con sus hijos. Entonces la comunicación con los hijos debe poder dar bien afectivamente. Y en lo espiritual, lo más importante, ¿va? Lo dejé en lo último porque en lo espiritual es lo que más importante es, porque nosotras como mujeres cristianas tenemos que buscar lo espiritual primero para poder llegar a exponer las necesidades adecuadamente a nuestra pareja, porque si no lo hacemos adecuadamente podemos llegar a un conflicto. Sí, definitivamente necesitamos ayuda del Señor, ¿verdad? Solos no podemos, ¿verdad? Pero también recordemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad, hermanos? Y entonces tenemos que acudir a Él, definitivamente. Él creó el matrimonio, Él da las situaciones y Él también da la salida a cada circunstancia o situación que nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, las necesidades espirituales dicen Génesis 33:13, y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Él conocía su rebaño, ¿verdad? Él sabía quién podía y quién no podía y qué tanto puede esforzar, ¿verdad? O hacer que lo que les pertenece puedan dar más de lo que ellos necesitan. Entonces él estaba claro, y así nos toca a nosotros, ¿verdad? Ese es un buen ejemplo el de Jacob para nosotros como padres y madres, ¿verdad? Que nuestro hogar esté con el ambiente adecuado, ¿verdad? Que sea el manantial de vida para cada uno y no una carga donde nosotros vamos a venir a poner un montón de situaciones que más bien se va a volver que yo no quiero regresar a mi casa, ¿verdad? Sí, hay que tratar de que cada uno de los que salen de nuestra casa tengan ese deseo de regresar a nuestra casa y sentir que cuando llegan, ¿verdad? Sienten aquella paz en el hogar, ¿verdad? Entonces, eso nos toca a nosotros, a todos, ¿verdad? Los que pertenecemos a una familia, trabajar. Y eso es parte de las necesidades espirituales, ¿verdad? Importante conocer. Dice necesidades físico y material, la salud. En Juan 11:2 dice la palabra: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de preocuparnos también por la salud de la familia, ¿verdad? Y dice, María estaba como hermana, ¿verdad? Ella estaba pendiente y le comunicó al Señor para que llegara y lo sanara, ¿verdad? Porque ¿a quién vamos a ir? Nada más a Jesús. Él es el único que nos va a... Amén. Entonces nosotros debemos de tener claro que cualquier problema que tengamos en nuestro hogar, comunicarlo a nuestro esposo. No lo debemos de guardar, no deben de haber secretos. Y juntos, ¿verdad? Como familia, si estamos todavía con nuestros hijos, buscar de Dios, buscarlo en oración. Amén. Definitivamente, tan importante, ¿verdad? Este tema es extenso, no nos da el tiempo y ahorita ya tenemos que ir terminando, pero la verdad que esperamos y rogamos al Señor que este servicio, ¿verdad? O este mensaje llegue a cada hogar necesitado, porque necesitamos conocer y reconocer errores, así reconocer virtudes, tener esa información, ¿verdad? De cómo está nuestro campamento, nuestro hogar, para poder ayudar en lo que nos corresponde a cada uno. Y si no está en nuestras manos, pues podemos ayudar orando, ¿verdad? Para que el Señor abra esas oportunidades. Y vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Por su amor, por su bondad que nos permite poder llegar a cada uno de sus hogares, ¿verdad? Y que dejar esa semillita que decíamos, que dé ese fruto a su tiempo y que dé esos frutos agradables para nuestro Dios, ¿verdad? Padre bendito, te amamos, te rogamos, Señor, que seas tú sellando esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús.
Permite, Padre, que llegue a cada hogar necesitado. Danos esa sabiduría, Padre, para conducirnos como tú quieres. Llena de amor nuestros corazones, llena de amor nuestros hogares, Padre, para poder entendernos, Padre, y que hayan diálogos y no discusiones, Señor, que podamos nosotros tener esa paz que solo tú das en nuestros hogares, Señor. Ayúdanos como padres, como hijos, Padre, a poder nosotros hacer el hogar que tú tienes para cada uno. Tu palabra dice que a cada uno tú nos das el hogar que justamente merecemos, Padre, y sabemos que todo lo que tú das es bueno para cada uno. Solo necesitamos tu guía en medio del Espíritu Santo para acercarnos al oportuno socorro que es en Cristo Jesús. Gracias, papi. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, amigos que nos ven, ¿verdad? O que nos escuchan. Esperamos en la próxima poder volvernos a ver y que sea de gran bendición para sus hogares. Gracias. Y su servidora, Erika. Bendiciones. Hasta pronto. Yeah.